Gracias, señor presidente. La pregunta es, ¿cuál es el resultado esperado en cuanto a mejoría de las demoras de lista de espera tras la desaparición pactada de las jornadas faustinas de tarde en la sanidad asturiana? Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Buenos días, señoría. Aunque intente hacernos la gracia poniendo nombres al incremento de la jornada laboral, todos los trabajadores del sistema sanitario, y usted lo era, conocemos el nombre y los apellidos del causante de la broma, Mariano Rajoy Brey. Y las horas siempre han sido, en el sistema sanitario español, las horas marianas. Como dije anteriormente al diputado, las horas marianas. Creo que no va a lograr confundirnos sobre la autoría de la gracia. Anteriormente le decía al Grupo Ciudadano que después de los análisis cuantitativos de las cifras de actividad del 2016, se proponen las siguientes cifras de actividad a pactar para una posible modificación de la forma de realizar la jornada ordinaria, sumada a la actividad realizada hasta ese momento y estudiada previamente en todas las consultas de todos los dispositivos para equiparar los rendimientos asistenciales en todos y cada uno de los dispositivos de cada una de las 8 áreas sanitarias. Con carácter general, se propone, y así se ha firmado, un incremento de una primera y una sucesiva, más por cada agenda abierta cada día. En el caso concreto de dermatología y oftalmología, se propone incrementos de 3 consultas primeras por agenda y día. En aquellos hospitales donde existan varias agendas solo de media mañana o, lo que es lo mismo, agendas a tiempo parcial a cargo de 2 profesionales diferentes, por cada agenda se propone un incremento de una consulta más por agenda y día, establecido cada gerencia la mejor manera de organizar la distribución de la misma. En cuanto a pruebas radiológicas, hemos exigido 2 ecografías más por agenda, 2 mamografías más por agenda, excepto en screening de mama, que son 4 más por agenda, 2 TAC más por agenda y una resonancia más por agenda, una gastroscopia más por agenda y 10 colonoscopias al mes más por cada una de las agendas. Y en cuanto a la actividad quirúrgica, que usted conoce y además viene descrito por parte de las diferentes sociedades científicas, en la jornada de 8 a 3:30, y en relación con la duración media de las intervenciones medianas, menores o mayores, lo que solicitamos, y así se ha firmado, son 2 intervenciones medianas más 2 menores, 4 intervenciones menores, una intervención mayor más una mediana y 3 intervenciones medianas. En global, correspondería en actividad quirúrgica un aumento del 10% si comparamos con la actividad que realizábamos en este momento en la distribución de esas 37,5 horas en 7 horas en horario de 8 a 3 y 2 horas y media un día a la semana. Gracias, señor consejero. Señor Suárez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Que quizás, señor consejero, que creyese usted que ahora nos tocaba pedirle disculpas por la inconveniencia y la incomodidad que le produce a usted el que nosotros vengamos con estas cuestiones, pero va a ser que no. Va a ser que no, porque lo que no puede hacer usted es venir aquí a soltarnos 2 frases, 2 pequeñas cuestiones, 4 números mal dados y pretender con eso que está solventado el asunto. Usted no nos ha contado nada aquí, ahora, en este sentido, en relación a lo que le preguntamos. Lo que le estamos preguntando es por las jornadas faustinas, efectivamente faustinas, y que me venga usted a mí a decir lo que los profesionales comentamos en nuestra relación diaria laboral entre nosotros, pues bueno, me sorprende un poquito, porque bueno, no sé cuánto tiempo lleva usted sin bajar a los terrenos de los profesionales, del día a día profesional, pero bueno, que me venga a contar usted es un poco sorprendente. Que me venga usted a decir que son jornadas marianas, bueno, jornadas marianas lo son en toda la función pública, cuando se pide un aumento de eficacia en toda la función pública. Pero en la sanidad, yo le recuerdo que había un consejero que se llamaba Faustino y que impuso una jornada de tarde para los profesionales asturianos. Esas jornadas entre los profesionales asturianos se llamaban jornadas faustinas. Y probablemente usted no lo supiera, porque no estaba por allí. Pero bueno, el caso es que ahora vemos una rectificación en este asunto, solicitada por los profesionales
de todos los profesionales en la sanidad asturiana y que usted pretende vendernos como una mejora. Entonces, si lo que usted pretende vendernos como una mejora lo es, lo cual venimos a pedirle a usted que nos explique, ¿qué era antes? ¿Por qué se impusieron en su día las jornadas faustinas en la sanidad asturiana? Si tan maravillosas iban a ser y tanto bien iban a producir y tanta mejoría iba a haber en las listas de espera y tanta mejoría en la atención a los ciudadanos, que es a los que tiene usted que explicar esto, no lo que ha venido a hacer aquí hoy, sino a explicarle a los ciudadanos las mejoras producidas por las jornadas faustinas impuestas por el Gobierno asturiano en la legislatura pasada. Esas explicaciones no las ha dado. Entonces, si lo que ocurrió fue un error al imponer las jornadas faustinas la legislatura pasada, lo que tiene que venirnos a explicar es ahora por qué renuncia a ella y nos va a poner unas jornadas franciscanas. ¿Entiende? Entonces, si las jornadas franciscanas van a ser mucho mejor que las marianas, explíquelo. Díganos usted, vamos a obtener una mejoría eficiente de las erróneas jornadas faustinas que obtuvimos en su día. Y no decir a los asturianos, como ha estado diciendo usted, que lo que ha hecho es tranquilizar a los profesionales. O sea, lo que usted está pretendiendo hacer como jefe de personal, no como consejero, sino como jefe de personal en el SESPA, es dar a entender de que está contentando a los profesionales, que lo que quieren es trabajar menos y así de una forma más cómoda. Está usted evitando, pretendiendo defender a los profesionales poniéndole a los pies de los caballos de lo que es la ciudadanía. Los ciudadanos están entendiendo que lo que usted está haciendo es regalarles tiempo y jornada jornada franciscana a los trabajadores de la sanidad. Lo que tiene usted que hacer es explicar a los ciudadanos por qué las jornadas faustinas no fueron lo que se prometió y por qué las jornadas franciscanas van a ser ahora mucho mejor de lo que fueron anteriormente. Gracias.